Amigos del podcast educativo, mi nombre es Roberto Eduardo Noguera Enríquez, con un ID 1001-522-65, perteneciente a la Corporación Universitaria Iberoamericana. En el podcast del día de hoy hablaremos de algunos apartes muy importantes de la comprensión histórica del quehacer educativo y pedagógico en Latinoamérica y un poco de manera general, así como también sobre la realidad de la praxis pedagógica y una reflexión en torno al desarrollo educativo y pedagógico en las que se pueden implementar dinámicas actuales en el contexto educativo, teniendo como base central la pedagogía crítica. Ya saben, no olviden darle like a este video y comentarlo, compartirlo y suscribirse. El podcast comienza con un breve repaso a la comprensión histórica de la educación en América Latina, así que primero nos concentraremos en un documento muy importante titulado Génesis Histórica de los Sistemas Educativos, escrito por Gabriela Ossenbach-Sourer, habiendo estudiado Educación e Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid y doctorada en Educación por la Universidad Nacional a Distancia UND. Sus textos revelan una serie de etapas basadas en el desarrollo histórico del sistema educativo en América Latina en los últimos siglos, a partir de una base comparativa con referencia a las tendencias generales del desarrollo de la educación pública. Como punto de partida, debemos centrarnos en el siglo XIX, cuando se produjeron las revoluciones liberales e independientes que afectaron a los países latinoamericanos. Se produjeron cambios en el sistema de la educación pública y condujeron a la formación y fortalecimiento del Estado liberal. Todo esto generando cambios en el sistema educativo, como señala Ossenbach-Sourer 2005, afirmando que desde un principio se le asignaron a la enseñanza pública objetivos tan importantes como la instrucción de los ciudadanos en el conocimiento de sus nuevos derechos y deberes individuales, la transmisión de nuevos valores que debían contribuir a la creación de una conciencia nacional y a un nuevo imaginario colectivo, aspecto que fue especialmente importante en América Latina, donde se construyeron nuevas repúblicas independientes, así como, conforme fue avanzando el siglo XIX, la integración de los inmigrantes extranjeros en la vida nacional. En este podcast aprenderemos que los primeros pasos en la organización de la educación pública comenzaron en el siglo XIX, cuando se fundó el movimiento de independencia americano para transformar la sociedad, y así como también las revoluciones liberales en España y Portugal, estableciendo principios de igualdad y libertad e inculcar valores y derechos, enfatizando la responsabilidad dentro del sistema escolar de garantizar el acceso gratuito a la educación de manera equitativa. Todo ello proclamó el concepto de nación, y el sistema educativo se convirtió en un vehículo de difusión de los valores nacionales que sirvieron para unir a la sociedad en torno a una visión común, siendo eso señalado por Ossenbach-Sourer 2005, afirmando que es por ello que la preocupación de la organización de los sistemas de instrucción pública es común a todos los países iberoamericanos en los inicios de esta nueva organización social, apareciendo dicha cuestión desde un principio en el discurso público, en los textos constitucionales y en los múltiples proyectos de reforma y modernización que fueron perfilando la organización de los nuevos estados nacionales. Además, los primeros intentos de organización se basaron en la educación primaria, la creación de la base de unidades administrativas formadas en los municipios y la creación de poderes para apoyar a las escuelas públicas, asignándoles nombres y colocando maestros en ellas. Ossenbach-Sourer 2005, basándose en Sidney Holland, hace algunos cálculos sobre las escuelas del siglo XIX. Para la América de habla hispana, probablemente el 25% a un 40% de las escuelas a mediados del siglo XIX eran municipales, y a ellas asistía un 40 a un 60% total de los alumnos. El resto de la enseñanza era cubierta por instituciones privadas, laicas o religiosas. En este podcast es crucial discutir cómo el establecimiento de los sistemas educativos nacionales y la consolidación del Estado fueron motivados por los disturbios políticos del siglo XIX e impidieron el funcionamiento de proyectos organizativos para el sistema de educación pública que surgieron en las grietas
del régimen anterior, la inestabilidad de los recursos económicos y la falta de una fuente confiable de ingresos, dejando de lado los planes de educación pública, particularmente en América Latina. Sin embargo, los cambios ocurridos a finales del siglo XIX con el papel de la economía exportadora y el desarrollo económico, la estabilidad política e institucional y la expansión de la educación fueron ampliándose a medida que el Estado asumió competencias delegadas en los gobiernos locales. Osenwald-Schroeder 2005 enfatiza este proceso de centralización se encuadra dentro del fenómeno más amplio de consolidado del Estado liberal, según fueron definiendo los centros de poder frente a otros poderes locales o regionales y se limitaron las atribuciones de la Iglesia Católica. Se llegó en términos generales a un cierto consenso en torno al Estado como el único capaz de conseguir las condiciones para la estabilidad y el progreso y el orden institucional. Como resultado de todo esto, las políticas de centralización comenzaron a realizarse al ritmo de cada país, según sus particularidades, y tarde o temprano los países iberoamericanos establecieron la estructura básica de sus sistemas escolares, lo que se reflejó en la educación de leyes generales de educación, consiguiendo estabilidad a principios del siglo XX, que según Osenwald-Schroeder 2005, en lo relativo a estas leyes de educación que consolidaron la estructura de los sistemas públicos de enseñanza, hay que descartar la especificidad de aquellos países cuyo desarrollo político tuvo más directamente condicionado con la intervención norteamericana. Esto llevó al establecimiento del principio de Estado docente, en el que se garantizaba la libertad de educación, entendida principalmente como la libertad de establecer escuelas. En algunos países latinoamericanos como Colombia hubo un momento en que se permitía total libertad de educación, pero estas son un tanto contradictorias y por lo tanto el poder del Estado para regular la educación privada y establecer sus condiciones enfatizando requerimientos para otorgamiento de títulos y grados académicos. Todos estos procesos condujeron al desarrollo de la pedagogía como una nueva necesidad para la formación de docentes y la integración de la educación pública, con el resultado de que América Latina se convirtió en un receptáculo de ideas y tendencias pedagógicas, y América Latina, incluida Colombia, con la creación de la Escuela Normal Central Bogotá, junto con otras escuelas normales creadas para el año de 1872, en la primera mitad del siglo XX se establecieron conferencias educativas que incluían a educadores y políticos de la educación. Finalmente, es importante destacar la participación latinoamericana en el contexto de la participación de docentes extranjeros en la formación docentes, instituciones educativas y debates educativos en general. Lo mencionado anteriormente en el podcast ha llevado a cambios importantes y profundos en el sector educativo, pero en Colombia la influencia de la ideología gubernamental y la dinámica extranjera es tan grande que algunos cambios son esencialmente históricos, como lo señala Pérez, Vargas e Idarra Gallego en 2019, afirmando que se parte de una clasificación de carácter histórico lineal, de corte temporal en ordenación por siglos, de tal modo que se parte del análisis de algunos acontecimientos a partir del siglo XVI hasta llegar al siglo XX. En él se señala que el surgimiento de las universidades surgió de la mayoría de las comunidades religiosas existentes en este país, lo cual ya se mencionó en este podcast, y también está relacionado con actividades educativas, y esta comunidad se integra a la comunidad religiosa de manera apropiada, centrándose en la declaración de independencia y la formación de las actuales repúblicas americanas y caribeñas, mejorando la sociedad colonial de Colombia al formalizar y fortalecer las actividades educativas del país. En el siglo XVIII vio el establecimiento de las influencias ideológicas y culturales exclusivas del continente europeo, como los movimientos culturales e intelectuales conocidos como la Ilustración, que provocaron cambios importantes en la educación y un giro hacia el conocimiento que marcó el fin del estilo académico. Para los siglos XIX y XX se establecieron grandes transformaciones como el surgimiento y crecimiento de centros educativos tales como hacer contrafuerza ante los modelos tradicionales y sus comprensiones curriculares, a la vez que fueron la oportunidad de poder extender el alcance de la educación a lugares donde los sistemas escolares de la urbe no alcanzaban a llegar, como señalan Pérez y Vargas e Idarra Gallego en 2019.
También se establecieron avances en ciencias, biología, medicina y química, sin menospreciar también la psicología experimental, teniendo una aceleración en el desarrollo europeo y Estados Unidos.